En medio de la fiesta de la empresa, el mundo a mi alrededor se disolvió en una confusión confusa de voces, risas y vasos chocando. El olor a perfume caro y alcohol se mezclaba con el calor de los cuerpos bailando, pero nada de eso ya importaba. Mis ojos estaban fijos en una sola escena, mi esposa y su amante, juntos. Un toque aquí, una sonrisa allá, una mirada cómplice que cualquiera podría confundir con una conversación informal. Pero lo sabía. Lo vi. Lo sentí. No hubo vacilación, no hubo duda. El shock inicial fue reemplazado por un frío cortante, un hielo que comenzó en mi columna y se extendió como veneno, endureciendo cada músculo de mi cuerpo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre rugiendo en mis oídos, ahogando la música, las voces, todo. Se me revolvió el estómago, mis dedos se cerraron alrededor del vaso que tenía en la mano, pero lo único que quería aplastar era la confianza con la que ambos se movían. Respiré hondo y caminé hacia ellos. Sentí mi cuerpo como si pesara toneladas, como si cada paso fuera un esfuerzo enorme para no desplomarme ahí mismo. Podría armar un escándalo, podría darle un puñetazo a ese bastardo en la cara, podría gritar hasta que se me rompa la garganta. Pero no, mi orgullo no lo permitiría. Yo no les daría ese placer. No les daría el espectáculo que quizás esperaban. Y entonces, sin temblar, sin tartamudear, sin dudar, anuncié, me divorcio de ti. La que estás perdiendo eres tú. No vuelvas a entrar en mi vida. El silencio se extendió a mi alrededor como una ola, las cabezas se volvieron y los ojos fijos en nosotros. Vi la primera señal de sorpresa en sus ojos, la primera grieta en la fachada de seguridad. Pero en ese momento nada importó. Nada más importaba. Ya lo había decidido. ¿Qué vino después? Lo que vino después fue algo que nunca podría haber predicho. La vida tiene una manera peculiar de redistribuir las cartas, de hacer girar la rueda y colocar a cada persona exactamente donde merece estar. Al principio, a ella no le importó. Quizás incluso sentiste alivio. El amante estaba allí. Nuevo, apasionante, lleno de falsas promesas y sueños. Pero las promesas vacías no construyen nada, y los sueños basados en la traición se pudren incluso antes de convertirse en realidad. Las cosas empezaron a desmoronarse. Pequeñas grietas se convirtieron en abismos. Lo que era emocionante se convirtió en una carga. Y cuando se dio cuenta de que había cambiado todo por nada, ya era demasiado tarde. Pero eso no fue todo. El destino todavía tenía más reservado. El amante no era lo que parecía. Había secretos allí, mentiras escondidas debajo de mentiras, capas tras capas de engaño. Y cuando la verdad salió a la luz, fue devastador. Fue entonces cuando el arrepentimiento empezó a corroerse, a martillearse, a asfixiarse. Intentó regresar, intentó encontrar un camino de regreso a algo que ya no existía. Pero mientras ella se hundía bajo las consecuencias de sus decisiones, yo me levantaba. La traición que me destruyó se convirtió en el impulso de mi ascenso. Y cuando se dio cuenta de eso, cuando me miró y vio que ya no era el hombre que dejó, cuando se dio cuenta de que sí, había perdido, la desesperación la golpeó. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor de la traición se encuentra con el peso del arrepentimiento? ¿Qué sucede cuando alguien que hace trampa ve, con cruel claridad, que la elección que tomó fue el peor error de su vida? Ella trató de encontrarme. Intentó revertir el tiempo, borrar errores, reconstruir lo roto. Pero el tiempo es implacable, ¿y yo? Ya no era yo a quien ella dejó atrás. La única pregunta que quedaba era, ¿cuando el arrepentimiento es mayor que el error mismo, ¿hay alguna salida? ¿O algunas opciones simplemente no tienen retorno? ¿La respuesta? Bueno, esta es una historia que hay que contar hasta el final. Bienvenido al canal donde la traición nunca será idealizada ni justificada. Aquí, las historias son ficticias, pero los impactos son reales, mostrando cómo la infidelidad destruye vidas, familias y deja marcas irreversibles. Cada elección tiene un precio y cada mentira pasa factura. Prepárate para una historia intensa, llena de giros y consecuencias que nadie esperaba. Respira hondo, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. La noche era perfecta, iluminada por las luces de la ciudad que se reflejaban en las ventanas de los edificios altos y brillaban sobre el asfalto mojado por la ligera lluvia que había caído antes.
El salón de eventos de la empresa estuvo impecablemente decorado, con mesas elegantemente dispuestas, arreglos florales estratégicamente colocados y un lujoso buffet con exquisitos platos. El ambiente era vibrante, lleno de voces emocionadas, risas contagiosas y brindis celebrando un año más de logros. Entre los invitados, ataviados con atuendos formales y sofisticados, se encontraban Miguel y Emma, una pareja que durante años había sido vista como el perfecto ejemplo de complicidad y estabilidad. Es un hombre carismático y decidido, exitoso en la empresa donde trabaja desde hace años, responsable, dedicado y respetado por todos. Ella, una mujer de presencia llamativa, inteligente y siempre impecable en su apariencia, tenía una forma de comunicarse cautivadora y una confianza inquebrantable que conquistaba a todos los que la rodeaban. Los dos se conocieron en la universidad, en una época donde todo parecía más sencillo, donde los sueños aún estaban tomando forma y el futuro era un lienzo en blanco lleno de posibilidades. El inicio de la relación fue intenso, lleno de momentos inolvidables y planes compartidos. Michael siempre había sido un hombre dedicado, alguien que creía en la construcción de una relación sólida y que valoraba la lealtad y el respeto por encima de todo. Emma, por su parte, siempre ha tenido una esencia libre, impulsada por los retos y un deseo constante de cosas nuevas, pero nunca dejó entrever que esto podría ser un problema. Al principio eran inseparables, hacían todo juntos, compartían secretos, se reían de chistes tontos y planeaban una vida juntos. El matrimonio llegó como un paso natural y esperado, sellando lo que parecía ser una relación fuerte e inquebrantable. Pero pasaron los años, la rutina se fue imponiendo, las responsabilidades aumentaron y, con ello, empezaron a surgir ciertos cambios sutiles. Michael, siempre tan implicado en su carrera, empezó a trabajar más horas, asumiendo proyectos cada vez más ambiciosos, impulsado por el deseo de ofrecer una vida cómoda a Emma y construir un futuro sólido para ambos. Creía que estaba haciendo todo bien, que su esfuerzo era un reflejo del amor que sentía, que cada hora extra en la oficina era una forma de asegurarse de que a ella no le faltara nada. Sin embargo, el tiempo que dedicaba al trabajo empezó a crear un espacio entre ellos, un espacio silencioso e invisible que no notó mientras crecía. Emma, acostumbrada a ser el centro de atención, a sentirse deseada y valorada, empezó a notar la ausencia de ciertas muestras de cariño, pequeños gestos que antes eran frecuentes, pero que ahora parecían olvidados entre las presiones de la vida adulta. Al principio intentó justificarlo, diciéndose a sí misma que era solo una fase, que Michael la amaba, que era normal que las cosas cambiaran con el tiempo. Pero a medida que pasaron los meses, la sensación de haber sido excluida comenzó a crear un malestar persistente, una inquietud que no podía ignorar. Siempre había sido una mujer admirada, alguien que entraba en una habitación y captaba las miradas de la gente sin tener que hacer ningún esfuerzo. Sabía el poder que tenía, el impacto que causaba y cuán magnética podía ser su presencia. Al inicio de su matrimonio esto nunca fue un problema, pues Michael siempre supo equilibrar el orgullo de tenerla a su lado con la seguridad de que ella era suya y de nadie más. Pero ahora, con él cada vez más centrado en su carrera y menos presente en los detalles de su relación, Emma empezó a notar que la atención que solía recibir de su marido estaba siendo reemplazada por el reconocimiento de otras personas. Pequeños elogios aquí y allá, largas miradas de compañeros de trabajo, conversaciones que parecían inofensivas, pero que despertaron algo en ella que no debería haber estado latente. Ella no lo vio como un problema, no al principio. Después de todo, era solo un impulso a su autoestima, un recordatorio de que todavía era deseable, de que su presencia todavía tenía un impacto. La fiesta de empresa fue un evento importante, un momento para celebrar logros y reforzar conexiones. Michael estaba emocionado, creía que este sería un momento de relajación, una oportunidad para pasar tiempo de calidad con Emma y compensar las ausencias de los últimos meses. Él la observó desde lejos, admirando la forma en que se movía con naturalidad, la facilidad con la que atraía a la gente a su alrededor. Estaba orgulloso de ella, de su llamativa presencia, de cómo parecía brillar en cualquier entorno. Pero esa noche algo se sintió diferente. Había una sensación extraña en el aire, una inquietud que no podía explicar. Era como si hubiera una barrera invisible entre los dos, algo que no podía nombrar, pero que empezaba a molestarlo. Emma lucía deslumbrante, luciendo un elegante vestido rojo que resaltaba cada curva de su cuerpo, su cabello perfectamente peinado y su perfume destilando una envolvente mezcla de sofisticación y misterio. Ella sonreía, hablaba, reía de chistes que él no conocía.
Michael notó que, en ciertos momentos, ella parecía estar ahí, pero al mismo tiempo distante. Un pequeño detalle, una mirada sutil hacia otro lado, una risa que parecía más forzada que natural. Y entonces lo vio. No fue algo obvio, no fue un acto escandaloso. Fue un ligero toque en el brazo, un intercambio de miradas que duró un segundo más de lo debido, una cercanía que no tenía sentido. Un hombre a su lado, un compañero de trabajo con el que parecía estar demasiado cerca. Michael sintió una opresión en el pecho, la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Quería ignorarlo, quería alejar la idea de que significara algo. Pero cuanto más miraba, más inquietud crecía en su interior. Intentó mantener la compostura, intentó seguir con la noche como si nada pasara. Habló con sus compañeros, se rió de algunos chistes, brindó por sus logros. Pero su mente estaba fija en una cosa. Emma analizó cada gesto, cada expresión, cada pequeña interacción. Y cuanto más observaba, más gritaba su intuición. Sus ojos brillaron de una manera diferente, como si se estuviera divirtiendo más de lo que debería, como si hubiera algo que él no supiera. Su estómago se revolvió, una descarga de adrenalina recorrió su cuerpo. No quería ser paranoico, no quería ser el tipo de hombre que ve problemas donde no existen. Pero algo dentro de él le dijo que esa noche había más de lo que podía imaginar. En ese momento, en plena fiesta, rodeado de decenas de personas, se dio cuenta de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Simplemente no sabía todavía hasta qué punto esa noche marcaría el principio del fin. La fiesta continuó, cada vez más intensa, con las conversaciones cada vez más animadas, los vasos vaciados y llenados sin tregua, la música elevando la energía en la sala. Michael estaba ahí, en medio de todo, pero era como si estuviera en otro lugar. Intentó mantener su expresión neutra, para ocultar la inquietud que le mordía el pecho, pero su mente estaba atrapada en un solo pensamiento. Emma. Algo dentro de él sabía que algo andaba mal, incluso si su lógica intentaba ignorarlo. Nunca fue un hombre paranoico, nunca sintió la necesidad de vigilar cada paso de su esposa, porque siempre confió en ella. Después de todo, la confianza era la base de todo. Pero esa noche, en ese mismo momento, había algo diferente, algo que no podía explicar pero que sentía como una amenaza creciente, como una nube oscura acercándose en el horizonte. Ella estaba ahí, cerca, pero a la vez distante. Ella se rió, echando su cabello hacia un lado con un encanto que él conocía bien, ese mismo encanto que un día lo conquistó, que lo enamoró sin dudarlo. Pero no era a él a quien le estaba sonriendo. No era a él a quien brillaba su mirada. Y entonces, ese hombre, en el que ya se había fijado antes, se acercó de nuevo, una vez más, hablándole en un tono bajo, casi cómplice. Las expresiones, las sonrisas, las manos que parecían tocarse sutilmente de vez en cuando. Pequeños detalles que, aislados, podían resultar insignificantes, pero que juntos formaban un inquietante rompecabezas. Michael sintió que la sangre le latía con más fuerza en las sienes, un calor subía por su cuello y un nudo le apretaba la garganta. Intentó convencerse de que era una exageración, que tal vez era solo amistad, un coqueteo inofensivo, una broma común entre compañeros de trabajo. Pero la intuición, la que nunca fallaba, gritaba que no. Él conocía a Emma, conocía su cuerpo, su lenguaje, sus gestos. Y lo que vi allí no fue un comportamiento inocente. Fue algo más. Algo peligroso. Sus dedos se apretaron alrededor del vaso que tenía en la mano, mientras luchaba contra el impulso de intervenir, de atraerla hacia él y arrancarla de la escena. Pero necesitaba más. Necesitaba la verdad. Los minutos transcurrieron lentamente, cada vez más cargados de tensión. Emma se alejó, cruzó la habitación, su mirada se encontró con la de él por un breve momento y algo dentro de él se retorció. Había un brillo diferente, una incomodidad disfrazada de indiferencia. Ella lo esquivó demasiado rápido. Tomó una copa en el bar, se rió con alguien, pero aún así, algo parecía forzado. Estaba tratando de actuar con naturalidad y esa era la mayor señal de que algo no estaba bien. Michael decidió esperar. Para analizar. Pasó el tiempo y él miró. El hombre se acercó nuevamente, esta vez más sutilmente, los dos intercambiaron algunas palabras y luego se separaron.
Pero luego, minutos después, desaparecieron, uno tras otro, sin alardes, sin llamar la atención. Y fue en ese momento que Michael sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su estómago se revolvió, su aliento quedó atrapado en su garganta. Quería equivocarse. Quería creer que era una coincidencia. Pero todo dentro de él gritaba lo contrario. Esperó. 1 minuto. 2. 5. 10. Pero no regresaron. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar en sus oídos. Un sudor frío le corrió por la nuca mientras tomaba su decisión. Caminó por la habitación, ignorando los saludos, evitando las conversaciones. Su mente estaba concentrada en una cosa, encontrarla. La habitación no era lo suficientemente grande como para que ella desapareciera. Sus pasos firmes lo llevaron al pasillo que conducía a los baños y privados. El sonido de la fiesta seguía vibrando de fondo, amortiguado por las paredes, y allí, en ese ambiente más tranquilo, todo parecía aún más real. Y entonces lo vio. La puerta entreabierta. La risa ahogada. Un murmullo de voces. Y dentro, la escena que nunca quiso imaginar. Emma, su esposa, la mujer con la que construyó años de vida, con la que compartió sueños, estaba allí, en brazos de otro hombre. No hubo dudas, no hubo excusas. No fue un abrazo amistoso, no fue un malentendido. Fue traición. Crudo. Real. Abierto de par en par, Michael se quedó sin aliento, como si el impacto de esa imagen le hubiera aplastado los pulmones. Su visión se volvió negra por un segundo, su cuerpo se congeló entre la ira, el dolor y el shock absoluto. No podía pensar. No podía respirar. Simplemente lo sentí. Y dolió. Como si nunca antes le hubiera dolido. El tiempo pareció ralentizarse. Cada detalle de la escena quedó grabado en su mente como una cicatriz. El toque de sus manos, el susurro, el brillo de sus ojos. Los mismos ojos que alguna vez prometieron lealtad. Los mismos ojos en los que confiaba ciegamente. Y luego, antes de que pudieras razonar, tomó la única acción que tenía sentido. Abrió la puerta por completo. El sonido del impacto contra la pared hizo que Emma se diera vuelta sobresaltada, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Su amante se quedó helado, con las manos todavía sobre ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Y en ese instante, Michael supo que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió fue el más cruel de todos. Un silencio pesado, asfixiante, que llevaba consigo todo el peso de lo que acababa de descubrirse. Michael estaba allí, de pie en la puerta, contemplando la escena como si su cuerpo hubiera quedado congelado en el tiempo. Emma lo miró, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos como si estuviera tratando de encontrar alguna explicación, alguna excusa, pero no salió nada. Su amante, inmóvil a su lado, parecía no saber si reaccionar o simplemente desaparecer. Michael sintió todo al mismo tiempo, ira, disgusto, humillación, incredulidad. Cada célula de su cuerpo vibró con una furia que nunca antes había experimentado. Pero en lugar de explotar, en lugar de gritarles o cargar contra ellos, hizo algo que nadie esperaba. Él sonrió. Era una sonrisa fría, sin rastro de humor o ironía. Una sonrisa que hizo temblar a Emma porque sabía lo que significaba. No era una sonrisa de alguien a quien perdonaría, no era una sonrisa de alguien dispuesto a escuchar justificaciones. Era la sonrisa de alguien que acababa de darse cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Michael no necesitó decir nada. Simplemente se giró, caminó por el pasillo hasta el salón, agarró su abrigo y se fue. Al salir, sentía el peso de cada paso como si dejara algo atrás, como si cada metro que lo separaba de ese lugar fuera un ladrillo menos en lo que alguna vez fue su vida. Pero no sabía que la traición no era lo peor que estaba por venir. La verdad, la que estaba a punto de revelarse, era aún más cruel. Esa noche no volvió a casa. Conducía sin rumbo fijo, sintiendo que se le revolvía el estómago, que le daba vueltas la cabeza y que respiraba con dificultad. Necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo había sucedido esto sin que él se diera cuenta. ¿Cómo se las arregló para mentir tan bien?
¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Quién más lo sabía? Pero, sobre todo, lo que más le dolió fue otra pregunta: ¿en qué momento él se volvió insuficiente para ella? Se detuvo en un hotel al azar, no quería dormir en la casa que hasta entonces era un hogar. Sentado en la cama, mirando al techo, intentó reconstruir los últimos meses, las señales que ignoró, los momentos que podrían haber sido una advertencia. Pero entonces algo lo golpeó como un puñetazo. No recordaba exactamente cuándo, pero hacía unas semanas, Emma había comenzado a actuar de manera extraña con algo más que su comportamiento. No era solo su estilo con ese hombre en la fiesta. Era algo más grande. Una conversación que había escuchado de pasada y que ahora tenía sentido. Michael se levantó de repente, cogió el teléfono y antes de poder convencerse de lo contrario, llamó a un amigo que trabajaba en la misma empresa que Emma. La conversación fue breve y directa. Las palabras que escuchó le helaron la sangre. Colgó el teléfono y se quedó allí, sintiendo el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al día siguiente, por la mañana, regresó a casa. Pero no como un hombre derrotado. No como alguien que esperaba respuestas. Regresó porque ahora sabía la verdad. Emma estaba en la cocina cuando él entró. El olor a café todavía estaba en el aire, pero no había esa atmósfera familiar, esa sensación de calma y rutina. Todo quedó contaminado por la tensión que se extendía por las salas. Ella lo miró con recelo, como si esperara que explotara. Pero Michael no gritó. No era el tipo de hombre que pierde el control. Era el tipo de hombre que sabía esperar el momento adecuado. Se sentó a la mesa y la miró directamente. Sus ojos eran fríos, vacíos, pero había algo más allí. Algo que hizo que Emma tragara saliva. Dijo el nombre de su amante. Tranquilamente. Como si simplemente estuviera afirmando un hecho. Emma parpadeó rápidamente y apretó los dedos alrededor de su taza de café. Repitió el nombre. Y luego dijo algo más. Algo que hizo que su rostro perdiera todo color. Ese hombre, al que ella eligió traicionar, no era un compañero de trabajo cualquiera. Era alguien que había sido parte de sus vidas durante más tiempo del que ella quería admitir. Michael sacó su celular y deslizó la pantalla hasta encontrar la foto que había recibido esa mañana. Era una foto antigua. Emma, junto a ese hombre, sonriendo, mucho antes de que Michael la conociera. Michael levantó los ojos y preguntó directamente: ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Emma abrió la boca pero no pudo responder. Michael no esperó. Él ya sabía la respuesta. Ella lo engañó con alguien del pasado. Alguien que nunca abandonó su vida. Alguien que quizás estuvo allí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para regresar. Michael sintió un peso aplastante en su interior. No fue solo la traición. Fue darse cuenta de que nunca tuvo a Emma por completo. Que tal vez, durante todo este tiempo, él fue solo una sombra, un reemplazo temporal de alguien que nunca debería haber dejado su vida. Emma intentó hablar, intentó justificarse. Pero cada una de sus palabras fue solo otra puñalada. Él se levantó y la miró por última vez. Y fue en ese momento que se dio cuenta. Ella no se arrepintió de la traición. Se arrepintió porque fue descubierta. Y eso fue imperdonable. Michael permaneció allí unos momentos más, observando a Emma mientras ella luchaba por encontrar palabras que pudieran deshacer lo que había sido revelado. Pero no había nada que pudiera. El silencio entre ellos se había convertido en un abismo insalvable, un espacio vacío lleno solo por la decepción y el peso aplastante de la verdad. Sentía una opresión en el pecho, como si cada respiración fuera una batalla contra su propio cuerpo. La traición era una cosa, pero descubrir que él nunca fue el primero en su vida, que tal vez él era solo una alternativa conveniente mientras que su verdadero deseo nunca desaparecía, esa fue una herida más profunda que cualquier otra. Ya no podía mirarla sin sentir que todo lo que habían vivido juntos era mentira. Emma intentó tocarle la mano, pero él retrocedió instintivamente, como si su simple contacto físico fuera algo tóxico, un recordatorio vivo del engaño que llevaba. Vio la desesperación en sus ojos, no una desesperación por el amor perdido, sino el miedo a las consecuencias. Finalmente comprendió que él ya no era el hombre que aceptaría cualquier justificación,
que intentaría salvar un matrimonio ya muerto. Estaba en un estado de absoluta claridad, viendo todo como realmente era. Se puso de pie, lentamente, cada movimiento cargaba un peso que nunca antes había sentido. Su cuerpo se sentía pesado, como si el dolor se hubiera vuelto físico y se hubiera arraigado en su interior. Emma continuó hablando, las palabras saliendo apresuradamente, confusas, desesperadas, tratando de tejer una narrativa que pudiera hacerle dudar de su propia indignación. Pero él no lo dudó. Nunca en su vida había estado tan seguro de nada. El tiempo que pasó confiando ciegamente en ella ahora le parecía una cruel ironía. Salió de la cocina y caminó por la casa que alguna vez había sido su refugio, pero que ahora parecía solo una escena sin vida. Su aroma estaba por todas partes, en los cojines del sofá, en los perfumes dispuestos sobre el tocador, en los detalles de los marcos de los cuadros que ahora le parecían meras ilusiones de una felicidad que nunca existió realmente. Lo miró todo y sintió ira, pero no una ira explosiva, sino un resentimiento silencioso y pesado, un sentimiento de duelo por todo lo que creía que había sido real. Agarró sus llaves y se dirigió a la puerta, pero antes de irse, se dio vuelta. Emma todavía estaba allí, con los ojos llorosos y la expresión temblorosa. Se dio cuenta en ese momento de que ella todavía no entendía del todo lo que estaba por suceder. Tal vez pensó que él solo necesitaba tiempo, que eventualmente la perdonaría, que de alguna manera todo podría volver a la normalidad. Pero no pudo. Ya no había normalidad entre ellos. Ya no existíamos, nosotros. Él la observó durante un largo momento antes de decirle, en voz baja, firme e implacable, que nunca más debería volver a él. Que todo había terminado. Que, a partir de ese momento, ella había perdido no solo el matrimonio, sino cualquier espacio que aún existiera para ella en su vida. Y luego se fue. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco, poniendo fin no solo a la conversación, sino a todo un ciclo de su vida. Se subió al auto y condujo sin rumbo, sintiendo su corazón latiendo fuertemente contra su pecho, tratando de procesar todo al mismo tiempo. La traición, el pasado oculto, las mentiras que sustentaron años de vida juntos. El amor que alguna vez sintió por ella parecía distante ahora, como un recuerdo borroso de algo que ya no tenía sentido. Quería sentir odio, quería explotar, quería gritarle al mundo lo que había pasado. Pero, en el fondo, lo que más sentía era un profundo cansancio, un agotamiento emocional que pesaba más que cualquier otro sentimiento. El tiempo pasó de manera extraña durante los siguientes días. Mantuvo la rutina, pero todo se sentía diferente, como si simplemente estuviera observando su propia vida sin ser realmente parte de ella. El apartamento temporal en el que se instaló era impersonal, sin ningún rastro de la vida que dejó atrás. Y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió reflexionar sobre sí mismo, sobre sus elecciones, sobre lo que realmente quería para el futuro. No quería venganza. No quería ver a Emma sufrir solo por sufrir. Sería demasiado fácil. Quería algo más grande, algo que le hiciera comprender lo que había perdido, algo que le hiciera cargar con ese arrepentimiento por el resto de su vida. Y no había mejor manera de hacerlo que seguir adelante y ser feliz sin ella. Pasaron las semanas y el dolor dio paso a la reconstrucción. Se dio cuenta de que había mucho más en su vida que lo que había perdido. Había posibilidades, había nuevos caminos, existía la posibilidad de empezar de nuevo sin cargar con el peso de un pasado contaminado por mentiras. Pero Emma, en cambio, ya no pudo encontrar la paz. Cada día sin Michael era un recordatorio del error que cometió. Intentó seguir como si nada hubiera pasado, intentó convencerse de que podía seguir adelante, pero la verdad era cruel. El amante, por quien lo arriesgó todo, ya no le parecía tan interesante. No tenía la profundidad de Michael, no tenía la seguridad, la fuerza, la estabilidad que ella siempre tuvo al lado de su marido. Lo que antes parecía emocionante ahora parecía vacío. Y entonces llegó la comprensión más cruel de todas. Ella no solo perdió a Michael. Perdió a la única persona que realmente la amaba. Y ahora, no había nada que ella pudiera hacer para cambiar eso. Michael siguió adelante. O al menos lo intenté. El apartamento temporal en el que vivía ahora era espacioso, bien decorado, pero impersonal. No se preocupó por dejarlo con la cara porque, en el fondo, sabía que aquello no era un hogar,
solo un descanso antes del siguiente capítulo. El tiempo pasó con una velocidad extraña. Mantuvo su rutina de trabajo, se involucró en nuevos proyectos, se reencontró con amigos que había dejado de lado y, poco a poco, empezó a respirar de nuevo sin sentir el peso aplastante de la traición de Emma. Por supuesto, todavía había ira. Pero ella era diferente ahora. Ya no había ese nudo asfixiante en mi pecho. Fue un recordatorio de que había sido engañado por alguien a quien nunca debería haber subestimado. Y lo más curioso fue que, con el tiempo, el enfado fue sustituido por algo inesperado, la indiferencia. Pero Emma no podía seguirlo con la misma facilidad. Al principio, intentó convencerse de que Michael volvería, que todo era solo una reacción impulsiva y que, con el tiempo, se daría cuenta de que todavía la amaba. Pero los días se convirtieron en semanas y la realidad se volvió cruel. A él no le importaba. No envié mensajes. No apareció en los lugares a los que solía ir. Era como si hubiera borrado su existencia de su vida. Y eso la destruyó. El amante, por quien arriesgó todo, no tardó en demostrar quién era realmente. No quería compromiso, no quería una relación seria, no quería ser un sustituto de Michael. Y entonces, un día, él simplemente desapareció de su vida, sin muchas explicaciones, sin promesas. Como si ella no quisiera decir nada. Fue en ese momento cuando empezó a invadir la desesperación. Emma se encontró sola, perdida, intentando reconstruir algo que ya no existía. Intentó ocuparse, se sumergió en el trabajo, evitó pensar demasiado. Pero la ausencia de Michael fue un vacío que nada podía llenar. Cada rincón de la casa llevaba recuerdos de él. Su olor todavía estaba en las sábanas. De repente aparecían pequeñas notas escritas a mano que había olvidado en los cajones, como recordatorios despiadados de lo que había destruido. Y entonces, un día, sin poder soportarlo más, cogió el teléfono y llamó. El número seguía siendo el mismo. Ella esperó. Un toque. 2. 3. Entonces su voz respondió, firme, neutral, como si ella fuera solo una conocida lejana. Ella se quedó en silencio por un momento, tratando de encontrar una manera de romper esa barrera invisible que él había construido. Pero no se lo puso fácil. Respiró hondo, intentando contener el temblor de su voz, y preguntó si podían verse. Que necesitaba hablar con él. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego preguntó, secamente, si eso era realmente necesario. Ella tragó con dificultad. Se sintió insignificante. Pero él insistió. Michael finalmente cedió. El encuentro tuvo lugar en un café discreto, alejado de cualquier lugar que tuviera significado para ambos. Cuando Emma llegó, vio a Michael ya sentado en la mesa, con un café frente a él, su postura relajada, pero su mirada distante. Parecía diferente. Encendedor. Como si ya lo hubiera dejado todo atrás. Se sentó frente a él, tratando de descifrar alguna emoción en ese rostro que alguna vez conoció tan bien. Pero estaba cerrado, inalcanzable. Ella intentó sonreír, pero él permaneció impasible. Luego, sin rodeos, dijo que lo extrañaba. Michael simplemente levantó las cejas, como si eso fuera algo predecible. Continuó diciendo que se arrepentía, que se dio cuenta demasiado tarde del error que cometió. Michael sostuvo la taza con calma, tomó un sorbo de café y la miró por un momento. Entonces, finalmente, habló. Él le preguntó qué quería exactamente de esa conversación. Tragó saliva y respondió que quería tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Él se rió. Una risa baja, sin ningún rastro de humor. Luego, inclinándose hacia adelante, preguntó, ¿y realmente crees que hay algo que arreglar? Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó discutir, decir que lo extrañaba, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar lo que habían perdido. Pero Michael, sin dudarlo, dejó claro que ya no existían ellos. Ya no sentía nada. Y esa fue la verdad más cruel que Emma jamás pudo escuchar. El dolor que sintió en ese instante fue peor de lo que podría haber imaginado. Porque no fue odio. No fue rencor. Fue simplemente indiferencia.
Y eso significaba que realmente había seguido adelante. Ella nunca lo recuperaría. Y ese sería su castigo eterno. Michael salió del café sin mirar atrás, sintiendo una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Caminó tranquilamente por las calles, respirando profundamente, permitiendo que el aire fresco de la noche le asegurara que todo había terminado. Ya no había lugar a dudas, no había nada más que decir ni resolver. Emma ahora era parte de un pasado enterrado, un error que él se negó a cargar como una carga por el resto de su vida. El sentimiento que quedó fue un vacío diferente, no el de la pérdida, sino el de la conciencia de que se había liberado de algo que alguna vez creyó indispensable. Finalmente estaba listo para seguir adelante sin mirar atrás. Emma, por otro lado, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El café ahora se sentía frío en sus manos, las palabras de Michael resonaban en su mente como cuchillas afiladas. No había ira ni resentimiento, solo un silencio que dejaba claro que simplemente ya no le importaba. Eso fue lo que más dolió. Pensó que podía arreglarlo todo, que podía deshacer las decisiones equivocadas, que tal vez él todavía tenía algo para ella. Pero no. Michael no la odiaba, no quería venganza. Simplemente lo borró. Y esto era peor que cualquier castigo que pudiera imaginar. Los días siguientes fueron asfixiantes. El peso del arrepentimiento se volvió insoportable. Todo a su alrededor era un recordatorio de lo que perdió. Los lugares que frecuentaban juntos, los más mínimos detalles de la casa que antes parecían insignificantes ahora eran una tortura. El silencio de los pasillos, el espacio vacío junto a la cama, la ausencia de tu presencia en el desayuno. El tiempo no nos ayudó a olvidar, solo hizo que cada recuerdo fuera más doloroso. El amante, aquel por quien lo arriesgó todo, era solo una ilusión. Desapareció de su vida tan pronto como se dio cuenta de que ya no era nada nuevo, que ya no había ninguna emoción en lo que antes le parecía apasionante. Emma se dio cuenta de que ella nunca fue especial para él, nunca fue una prioridad. Era solo un pasatiempo. Una distracción. La cruel ironía fue que cuando se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. El único hombre que realmente se preocupaba por ella pertenecía ahora a otra realidad. Michael rehizo su vida lejos de cualquier rastro del pasado. Se mudó, encontró un nuevo propósito, hizo espacio para nuevas experiencias. El trabajo siguió creciendo, pero aprendió a no cometer los mismos errores. No ahondó en responsabilidades para justificar ausencias. Ahora supo equilibrar la vida de otra manera, supo valorar lo que realmente importaba. Y un día, conoció a alguien que despertó algo en el que pensó que nunca volvería a sentir. Fue inesperado. No estaba mirando, no estaba planeando enamorarme de nuevo. Pero sucedió. Esta vez, sin inseguridades, sin peso, sin fantasmas del pasado. Ella era diferente. Y, sobre todo, era alguien que lo veía como una prioridad, no como una opción. Se dio cuenta de que el amor verdadero no era algo que atrapaba, que asfixiaba, que generaba incertidumbre. Era ligero. Fue recíproco. Y mientras Michael empezó de nuevo, Emma simplemente se hundió. Pasó el tiempo y se dio cuenta de que algunas decisiones no se pueden revertir. Que algunas pérdidas son definitivas. Intentó recuperarse, pero no fue fácil. El peso de la traición, de la culpa, del arrepentimiento, la seguía como una sombra. Las miradas críticas de las personas que te rodean, los amigos que se marcharon, los susurros en los pasillos del trabajo. Había destruido algo valioso y ahora tenía que vivir con ello. Intentó ponerse en contacto una vez más, pero Michael nunca respondió. Ella lo buscó, pero estaba inalcanzable. Y fue allí donde cayó la moneda de una vez por todas. Ella no solo perdió a su marido. Perdió a la única persona que realmente la amaba. Y esa fue su sentencia final. Ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que la traición es verdaderamente imperdonable? Deja tu comentario y cuéntame tu opinión. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí lo dejamos claro, la traición nunca será algo idealizado o justificado. Hasta la próxima.